Entonces, según su negociabilidad, entonces, están ahí en esa categoría, diríamos, los títulos al portador y títulos a la orden. ¿Ya? Entonces, son los dos los que vamos a empezar a desglosar. Título al portador. El Código de Comercio, en su artículo 589, describe que son títulos al portador los que no están expedidos a favor de una determinada persona, específicamente. ¿Ya? Quiere decir que no está escrito, ¿ya?, en este título valor, en estos documentos mercantiles, el nombre de la persona beneficiaria. Por eso dice al portador. Colocábamos como ejemplo los billetes, ¿no es cierto? Los billetes igual son valores al portador, pues. Si nos encontramos en la calle, digamos, 10 bolivianos o 20 pesos, con solamente poseerlo, nos adquirimos la propiedad, pues, ¿no? Se llama res nullius en el derecho civil eso, ¿no? Cosa de nadie. Si nadie reclama, entonces no es de nadie, ¿no? Entonces uno se puede encontrar, ¿no? Otra cosa diferente es que saquen, engañen o roben a otra persona. Eso es totalmente diferente. En este caso, ¿quién no se ha encontrado plata en la calle? ¿No ve? Bien. Entonces, llamaríamos en estos casos al portador, porque no lleva el nombre de la persona específica, ¿ya? Entonces, este ejemplo nada más para poder aclarar de qué se trata estos documentos al portador. Bien, estos títulos por lo general llevan la cláusula o el término al portador. Sin embargo, aún faltando esa expresión de al portador, ya como dispone el Código de Comercio, se entiende que el título es al portador, ¿ya? Hay títulos de crédito que necesariamente son al portador, como los billetes de banco, que se efectúa por la simple tradición, ¿no? Es decir, que se transmiten de propiedad, de propietario en propietario a través de la simple entrega. Debemos tomar en cuenta que el título al portador, que contiene la obligación de pagar dinero, solo puede expedirse en los casos que la ley establece, conforme a lo dispuesto por el artículo 540 del Código de Comercio, ¿ya? Ahora tenemos títulos a la orden. El mismo Código de Comercio, en su artículo 520, dispone que los títulos expedidos a favor de determinada persona, ¿ya?, en los cuales expresa a la orden o que son negociables, serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del título, sin necesidad de registro por parte del creador. Bien, ¿qué remarcamos en esa descripción que nos da el Código de Comercio? Estos términos: a favor de determinada persona. En este caso es contrario al anterior, ¿no? Es totalmente diferente. ¿Por qué? Porque en los títulos a la orden debe registrarse o debe insertarse el nombre de la persona beneficiaria. ¿Ya? Se está identificando. Solamente esta persona es la única en la que puede hacer el cobro o beneficiarse de el derecho que está contemplado en este título. Ya, a eso se refiere esta parte. Bien, ahora, esto también se puede, llamaremos así, en términos un poquito más corrientes, traspasar, digamos, a nombre de otro propietario o a otra persona. ¿Cómo? A través del endoso. ¿Ya? Una vez que se endose, se puede pasar el derecho que está contemplado en este documento a favor de otra persona. ¿Cómo hemos dicho? A través del endoso. El endoso es una descripción en el reverso del título, ¿ya?, del actual tenedor en términos como, por ejemplo, los siguientes, ¿no? Páguese a la orden, supongamos que el cheque ha sido girado a nombre de Juan. Entonces Juan va a escribir: páguese a la orden de Pedro, ¿no?, con número de carnet de identidad tantos. Listo. Y luego él coloca más abajo su nombre, ¿no? Juan y sus apellidos, número de carnet, domicilio, número de cédula de identidad, el lugar, la fecha, la firma. Entonces, de esa forma lo está endosando. Existen temas en los que vamos a observar con más detalle lo que les estoy diciendo, no se van a preocupar. Entonces, esa es la forma de endosar. Una vez que lo endosa, ya, una vez que lo endosa,
le debe entregar este título, ¿no? En este caso el cheque. Si no le entrega el cheque, si solamente se ha endosado y no le entrega, es contra nada, pues, ¿no? Entonces tiene que endosarlo y le tiene que entregar. De esa forma se traspasa el derecho que está contemplado en el título a favor de otra persona. La transferencia del derecho, en esta clase de títulos, puede también efectuarse por otros modos establecidos por el derecho común, ¿no? Diferentes a la tradición. Bien, conforme a lo descrito por el artículo 521 del Código de Comercio, que dice lo siguiente. La transmisión de un título a la orden, ¿ya?, por un medio distinto al endoso, subroga al adquirente de todos los derechos que el título confiera, pero sujeto a todas las excepciones personales que el obligado habría podido oponer al autor de la transmisión antes de esta. El adquirente tiene derecho a exigir la entrega del título. El adquirente que justifique que se ha transmitido un título a la orden por medio de distinto al endoso puede solicitar al juez en la vía voluntaria que haga constar la transmisión en el título o en hoja de vida a él. La constancia que funde el juez se tendrá como endoso. ¿Qué quiere decir esto? Que existen otras formas también de transmitir el derecho propietario de este título y de lo que se consigna dentro del título, mejor dicho, ya diferente al endoso. Puede darse. Tal es el caso, por ejemplo, de la sucesión hereditaria, ¿no? ¿Qué pasa, por ejemplo, si es que hay una deuda y el que ha llenado o ha girado el cheque fallece y no ha podido endosarlo, digamos, ¿no? Entonces, en ese caso, se puede acudir ante una autoridad judicial, en este caso el juez en materia civil y comercial, para que ordene la transmisión de ese título, del derecho propietario que contiene ese título, a esta persona, ¿ya? Entonces, a eso se refiere esta parte. Clasificación de los títulos valores de acuerdo a su emisión. Dentro de la clasificación de los títulos valores de acuerdo a su emisión, tenemos títulos nominativos, tenemos títulos al portador, ¿ya? Títulos nominativos, títulos al portador. ¿Cuáles son los títulos nominativos? Veamos. Los títulos nominativos designan directamente como titular del derecho a una persona determinada, que es la única que puede exigir el cumplimiento de la obligación. Nadie más. ¿Ya? Nadie más. Es decir, son los expedidos en favor de una persona cuyo nombre se consigna en el texto mismo del documento, cuyo registro se encuentra sentado obviamente en el libro, ¿no? En el libro de la empresa que está emitiendo, o en el libro de la persona que emite estos cheques, cheques o letras de cambio, para efectos de control. Si aparecería una persona diferente a la que se encuentra registrada en el libro, uno puede suponer que ha sido falsificado, ¿no ve? Entonces, ¿cómo es posible que usted tenga, si mis registros en los registros que yo tengo a mi cargo, no se encuentra consignado su nombre, ¿no? Entonces, eso sirve para fines de control y verificación, ¿ya? El artículo 516 del Código de Comercio dispone que el título será nominativo cuando en él o en una norma que rige, dice su creación, se exija la inscripción del tenedor en el registro que llevará el creador del título. No simplemente podemos hablar de cheques, también podemos hablar en este caso de acciones. En los tipos de sociedades habíamos visto la sociedad anónima, ¿no? El fondo común está constituido por acciones. Entonces, cuando uno adquiere una acción, ¿no?, a través de endoso, tiene que ir a la empresa para inscribir, ese es su derecho, en los registros de la empresa, ¿no? Sus registros, en sus libros correspondientes. Entonces, de esa manera se garantiza también la veracidad, la seguridad de ese título. Luego tenemos títulos al portador. Ya sabemos que son títulos al portador, son aquellos en los que no se designa la persona alguna como titular del derecho documental, ¿no? Bien, entonces, ¿quién tiene derecho? Es el que posee, que tiene en su dominio este documento. Puede ser una acción, puede ser también un cheque, ¿no? Entonces, billetes de banco, como habíamos manifestado anteriormente.
Hay una definición que nos da el Código de Comercio, concretamente en su artículo 539, que señala que los títulos al portador, ¿ya?, son los que no están expedidos a favor de una persona determinada, ¿ya? A eso se refiere. La simple exhibición del título, es decir, la simple muestra, ¿no? La exhibición es mostrar. La simple muestra o exhibición del título legitima al portador y su transmisión se efectúa por la simple tradición. O sea, la simple entrega, ¿ya? ¿Cómo se puede deducir entonces? Hemos dicho en el texto que los títulos del portador son apropiados para aquellos derechos que están destinados a circular de manera rápida y continua, para facilitar, digamos, las actividades comerciales, ¿no? Entonces, con mayor rapidez. Luego tenemos, como tercera categoría, títulos a la orden. Bien, título a la orden es aquel en la que la obligación documental ha de cumplirse a la orden del primer tomador del documento, o en su caso, le transmitir el título a la orden de la persona que aparezca designada en él mismo como último adquirente o tenedor legítimo, ¿ya? Bien, entonces, habíamos visto también esto, ¿no ve? Se gira, por decir, un cheque a favor de Juan, decía, ¿cierto? Entonces, como es a la orden de esa persona, esa va a ser la persona titular, la única facultada para ir a cobrar al banco. Pero también existe la posibilidad de que lo pueda transferir a través del endoso de entrega a favor de otra persona, ¿no? Como decíamos en el caso de Peck, cuando el endosa a favor de Pedro, ¿no? Bien. Requisitos comunes de los títulos valores. ¿Cuáles son los requisitos comunes o frecuentes de los títulos valores? Ahí tenemos en primer lugar, por ejemplo, el nombre del título valor que se trate. Cada título valor lleva una denominación, ¿no? Si es letra de cambio, letra de cambio. Si es cheque, es cheque. Si es acción, es acción. Si es certificado de depósito, certificado de depósito, ¿no? Si es un bono, si es un pagaré, llevan las denominaciones. También le llevan el lugar y la fecha de su emisión y expedición. Pues, cuándo se ha emitido, cuándo se ha expedido. La mención del derecho consignado en el título, ¿no? Por ejemplo, ¿qué derecho? Un cheque, digamos, girado por 10 pesos, otro cheque girado por $10,000. Ese es el derecho, ¿no? A eso se refiere. Lugar y la fecha para el ejercicio del derecho, o sea, dónde vas a cobrar, dónde vas a hacer efectivo. Y finalmente la firma de la persona que emite o la firma de la persona que ha creado el título, así también se lo conoce, ¿no? Esos son entonces los requisitos comunes que tienen los títulos valores. ¿Qué pasa si se omite el lugar y la fecha de su cumplimiento? Veamos. Si se omite el lugar de cumplimiento, ¿ya?, o ejercicio del derecho, entenderemos o se deberá entender como tal el domicilio del creador del título. El domicilio, el lugar del domicilio de la persona que ha girado, que ha emitido, digamos, este título de valor, ¿ya? Sin embargo, cuando el título sea representativo de mercancías, también podrá ejercerse la acción derivada del mismo en el lugar en que éstas deban ser entregadas. En el caso de las mercancías, funciona de esa forma. Si no se menciona el lugar de creación del título, se tendrá como tales la fecha y el lugar de su entrega. Es decir, se han omitido esos datos, ¿ves? Como estábamos mencionando hace instantes. Entonces, en esos casos, cuando no se menciona el lugar donde se ha creado el título, se va a entender, o se debe entender la fecha y el lugar en la que ha sido entregada a su último beneficiario o tenedor. ¿Qué es el endoso? Ya habíamos hablado hace instantes, ¿no? El endoso significa aldoso, ¿no? Bueno, ¿por qué? Porque antiguamente se llamaba así, pues, aldoso. Significa al reverso. Generalmente los documentos en carácter principal, llamaremos así, están todos los datos importantes, ¿no? El monto, la fecha, el nombre de la persona beneficiaria, y la firma también, ¿no? El nombre de la entidad financiera donde debe ser efectivo el cobro, la serie, la serie de seguridad, ¿no? Y todo lo que. Entonces, en el reverso, eso se supone que es una blanco para poderlo endosar. Hay algunos cheques, por ejemplo, que ya llevan preimpreso
los datos necesarios, o los datos personales necesarios para proceder al endoso. En otros casos, no. Los bancos tienen sellos especiales, entonces hay que sellarlos y ahí sí se puede completar o se pueden insertar los datos personales de la persona que va a cobrar o va a endosar a su favor un cheque. Nombre, número de carnet, domicilio, celular, lugar, fecha y firma, ¿no? Esos datos. Entonces, se refiere al reverso. Entonces, a través de este mecanismo se transfiere la propiedad y los derechos que están contemplados en estos documentos en favor de otra persona. Características del endoso. El endoso debe ser siempre por escrito. No puede haber un endoso verbal. ¿Ya? No puede ser condicionado, o sea, no puede establecerse condiciones para el endoso. ¿Sí? Entonces, si se insertase condiciones, es nulo, porque el Código de Comercio en su artículo 525 lo establece de esa forma. El endoso es integral, no puede haber un endoso parcial. Supongamos que hay un 10.000 bolivianos, por decir, ¿no? Entonces, si nos están queriendo pagar a través de un cheque endosado a nuestro favor, entonces no puede haber un endoso, digamos, de estaré dando 5.000, la mitad nomás te voy a endosar. No hay tal vez, es íntegro. A eso se refiere. Porque si se hace de manera parcial, ese endoso es nulo, ¿no? Por la misma disposición del artículo 525 del Código de Comercio. ¿Cuáles son los requisitos y formalidades en el endoso? De acuerdo al 522 del Código de Comercio, en el endoso debe contar en el reverso del documento, o si no, en una hoja adherida a él. ¿Ya? Vamos a suponer que en el banco han creado una chequera, en la parte anterior están todos los datos, ¿no? El nombre del banco, su logo y impresos. Y en el reverso vamos a suponer que le han puesto impreso un fondo oscuro, un fondo negro. ¿Ya? Entonces, ante ese tipo de situaciones, se puede colocar un endoso en una hoja aparte, pero hay que adherirla a este documento. Lo podemos agregar una parte, ¿no? A eso se refiere. Bien, y deberá brindarse los siguientes requisitos. Cuando se procesa el endoso, debe consignarse sí o sí el nombre del endosatario. ¿Ya? ¿A quién se denomina endosatario? A la persona beneficiaria. La persona que está transfiriendo o la que está transmitiendo el derecho de ese documento, el derecho contemplado en ese documento, o insertado en ese documento, se llama endosante. El que transmite se llama endosante. Y la persona que recibe a su favor, que es la persona beneficiaria, se llama endosatario. ¿Ya? Luego se tiene que también insertar la clase de endoso en algunos casos, ¿no? Luego tenemos, porque hay diferentes tipos de endoso, ¿no? Endoso en cobranza, endoso en garantía, endoso en propiedad. Entonces, si es en propiedad, entonces se considera que generalmente en los bancos, cuando uno quiere hacer el endoso solamente y se entiende que es en propiedad. Pero cuando es en otra forma de endoso, ya sea en garantía o en cobranza, hay que hacer mención de esa situación. ¿Ya? Debe hacerse constar también el lugar y fecha del endoso y debe contener la firma del endosado. Estos son los requisitos básicos, pero por razón de seguridad en los bancos están aplicando también otras medidas más, como el número de celular, ¿no? El domicilio de la persona que va a hacer efectivo el cobro. Entonces, esto para mayor seguridad. Pero básicamente estos cuatro son los que establece el Código de Comercio. Cuando se consignan todos estos datos, estamos hablando de un endoso llamado completo. ¿Ya? ¿Qué se diferencia del endoso en blanco? El endoso en blanco está descrito por el artículo 524 del Código de Comercio. Sin embargo, de acuerdo al 523, la omisión de los requisitos antes descritos, es decir, de estos, produce los siguientes efectos. Si se omite el nombre del endosatario, se entenderá que el endoso es en blanco.
Endosante es el que transmite, endosatario es la persona que va a cobrar, la nueva propietaria, la nueva beneficiaria. Entonces, si se omite el nombre del endosatario, se entenderá como endoso en blanco. Si se omite la clase de endoso, propiedad, encomiendas, garantía, se presume que el título fue transferido en propiedad, ¿no? Como les hablaba hace instantes. Si se omite el lugar, si no se hace constar el lugar, se debe entender que el título fue endosado en el domicilio del endosante, ¿no? Esa es quien es el endosante, el que está transfiriendo, el que está transmitiendo el derecho contemplado en el título. Si se omite la fecha, se presume que el endoso se hizo en el día en que el endosante adquirió el título. ¿Ya? Adquirió el título. Luego tenemos clases de endoso, tenemos endoso en propiedad. Bueno, lo que les iba comentando, ¿no? Hace instantes. Entonces existen diferentes tipos de endoso. Tenemos el endoso en propiedad. El endoso en propiedad, bueno, se da cuando se endosa en el derecho, ya sabemos, ¿no es cierto?, a favor de una persona determinada. Y si no se ha insertado otra denominación, como por ejemplo en cobranza, en garantía, ¿no?, se supone que es en propiedad. A eso se refiere. ¿Cuáles son las características del endoso en propiedad? Deben contener esto, ¿no? Dice, el endoso que contenga las palabras páguese a la orden de, o simplemente páguese a la persona, ¿no? Se entiende que es en propiedad y que transmite además el dominio del título, con todos los derechos que se encuentran consignados en él. Luego tenemos el endoso en cobranza. Por determinación del artículo 529, el endoso en cobranza lleva estas expresiones: en cobranza, o si no, al cobro. ¿Ya? En este tipo de endosos no se transmite la propiedad del título, pero faculta al endosatario para presentar el documento a la aceptación para cobrarlo judicial o extrajudicialmente. ¿Ya? Para endosarlo en cobranza y hacerlo presentar en su caso. El endosatario tiene los derechos y obligaciones de un mandatario, ¿ya? Es decir, como una especie de apoderado. Esa función cumple el mandatario, ¿no? Entonces el endosatario es como si fuese el apoderado de otra persona y tiene las facultades para ejercer un cobro. El mandato confiere entonces, si se confiere a través del endoso, no termina con la muerte o incapacidad sobreviviente del endosante, es decir, de la persona representada. Debe continuar con la misión o el encargo encomendado. El endosante puede provocar, pero puede revocar el mandato contenido en el endoso. Es decir, que no es tampoco dos veces que te pierdas. Supongamos que estás haciendo una mala función, no cobra, entonces puedes revocar el endoso, el endosante, la orden de cobro que le ha dado al endosatario. En este caso debe poner en conocimiento del deudor la revocatoria, ¿ya? Cuando esta no conste en el título o en un proceso judicial en que se pretenda hacer efectivo de dicho título. Es válido el pago que efectúa el deudor al endosatario ignorando la revocación. En tal caso, los obligados solo podrán oponer al tenedor del título las excepciones que tendrán contra el endosante. ¿Qué quiere decir esta parte? Le ha otorgado una persona, le llamaremos Juan, nuevamente utilizaremos el nombre de Juan, ficticio de Juan, ¿ya?, a Pedro para que le haga un cheque en cobranza para que cobre de Richard, digamos, una determinada cantidad de dinero. Y resulta que Juan lo ha revocado, digamos, el endoso en cobranza que le dio a Pedro, ¿ya? Entonces, pero sin que sepa esta situación, Richard, tampoco Juan le ha dicho a Richard que ha revocado ese endoso en cobranza que le dio a Pedro, ¿ya? Le cancela, Richard dice, como no sabe, entonces le paga, dice, ¿no? Entonces, después se arma un problema, le dice Juan, Richard, yo lo he revocado a Pedro, personalizado, y le he pagado, entonces ya me he liberado de la obligación, era que digas antes de pagarle, que ya le he pagado, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte. Entonces, el pago efectuado a un endosatario
ignoraba, digamos, la revocación, el deudor. Entonces, de esa forma se libera de esa obligación. Ya había cumplido con su obligación. Era que me había dicho, yo había pagado, así que ya no debo nada. Aquí está la constancia de pago que tengo a mi favor. A eso se refiere. Endoso en garantía, el endoso en garantía lleva la denominación en garantía o en prenda. Constituye un derecho prendario, prenda, ya saben que es prenda, ¿no es cierto? Sobre el título y confiere al endosario, además de sus derechos de acreedor prendario, las facultades que se refiere al endoso en cobranza. No pueden oponerse al endosario en garantía las excepciones personales que tuviera contra el endosante. Entonces, en algunos casos existen, ¿no? Los que dicen, bueno, yo tengo una obligación contigo de entregar un cheque por tal monto, pero en garantía. Si no te pago, entonces lo ejecutas, ¿no? A eso se refiere esta parte. ¿Ya? Bueno, y con esto habíamos concluido este tema número 14. A continuación voy a hacer el registro de la asistencia. Y bueno, el día jueves es nuestro examen de segundo parcial, desde el tema 8 hasta aquí. Me tienen que entregar también, vamos a aclarar la entrega de los cuestionarios y los mapas, ¿ya? De todos los temas, por favor. Entonces, denme un segundito, van a estar, perdón, volviendo al tema del examen, van a estar atentos a los comunicados que les envié en la plataforma Moodle, ¿sí? Bien, entonces, por favor, denme unos segundos para poder hacer el registro de los asistentes. Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. Estudien bien. El día jueves nos vemos en el examen. 15 minutos va a durar. Listo, tomen sus previsiones, por favor. Hasta luego.